Muy buenas tardes, mi nombre es Yuri Alejandra Pedreros González, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy vengo a exponer mi proyecto de aula, pero antes de eso quiero agradecer muy especialmente al señor rector, el doctor Hernando Salinas Cardoso, a la señora coordinadora Luz Adriana Ortiz y a mi docente orientadora, la profesora Marta Enixe Valero. El proyecto lo titulé Estrategia Pedagógica para consolidar la motivación de la lectura mediante los cuentos cortos. El proyecto se desarrolló en el Instituto Técnico Industrial Julio Flores, sede Alianza, el cual se encuentra ubicado entre la calle 12 con carreras quinta y sexta del barrio Santa Marta en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Este grado cuenta con una población de 28 estudiantes, las cuales son 12 niñas y 16 niños, que oscilan entre las edades de los 6 y los 8 años, de los estratos 1 y 2. El problema se identificó mediante una observación directa y un registro de diario de campo. Con esta observación y con este diario de campo se determinó que los estudiantes presentan dificultad a la hora de interpretar los cuentos o historias que ellos leen. Bueno, como objetivo general me planteé fortalecer la motivación de la lectura mediante los cuentos cortos. Como objetivos específicos, diagnosticar el nivel de motivación que poseen los estudiantes en la lectura. El segundo, plantear estrategias pedagógicas basadas en cuentos para el fortalecimiento de la motivación por medio de la lectura. El tercero, implementar estrategias pedagógicas de cuentos cortos para promover la lectura, así como la motivación de la misma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, evaluar la aplicación de estas estrategias pedagógicas utilizadas en el proyecto. Como marco de referencia, puse a Miller de 1986, quien nos dice que la socialización de cuentos es una forma de que los niños se expresen, de que expresen emociones, incluso acontecimientos de nuestro diario vivir. Entonces, este señor también nos dice que es importante que los estudiantes creen lo que viven a diario, que puede ser un cuento, puede ser una historia. Bueno, también me puse como referente teórico a Picardo y Balmore, quien nos afirman que es una estrategia pedagógica los cuentos, porque tienen un ordenamiento lógico y coherente. Entonces tienen su inicio, su nudo y su desenlace. Entonces allí los niños ya van a identificar el inicio de una historia. También tengo como referente teórico la relación que hay entre los niños y el cuento. Bueno, este nos dice que es un proceso de aprendizaje de las habilidades de la lectura. Esto también dice que esto repercute en toda la vida del niño. ¿Por qué? Porque si leemos vamos a lograr entender y vamos a adquirir conocimientos. Entonces, en la vida del ser humano, la lectura es algo fundamental, ya que todos los días vamos a adquirir conocimientos, vamos a tratar de aprender nuevos temas, nuevas cosas. Entonces es muy importante llevar de la mano la lectura y, lo más importante, desde temprana edad incentivar a los pequeños a la lectura. Para este problema que se diagnosticó en este grado,
diseñé una propuesta, la cual la titulé Estrategia Pedagógica para consolidar la motivación de la lectura mediante los cuentos cortos. Esta propuesta consta de 6 talleres. El primer taller consta de, lo titulé Interpretando el cuento, el cual es escribir el nombre del cuento. Entonces los niños leían el cuento primero, se les facilitaba el cuento a los estudiantes, el cual se llamaba El Árbol Mágico. Entonces este cuento, luego de que los niños lo leyeran solitos o en acompañamiento de los padres de familia o de un adulto, los niños tenían que recortar y pegar letras formando el nombre de este cuento. Luego tenían que interpretar del cuento el cartel, qué decía el cartel que tenía el niño del cuento y cuáles eran las palabras mágicas del cuento. Y por último, dibujar y colorear los personajes de este mismo cuento. Entonces, si vemos este taller, si lo leen los estudiantes y lo interpretan, entonces podrán desarrollar el taller con facilidad. Como segundo taller propuse Reconociendo, voy imaginando. Entonces, igual, se les proporcionaba a los estudiantes un cuento, el cual ellos lo leían en casa, igual en acompañamiento de padres de familia o solitos, y lo primero que tenían que hacer ellos era interpretar ese cuento. Entonces tenían que interpretar los personajes, cuáles eran sus personajes, y de acuerdo a eso realizar una dramatización del cuento. En este taller los papitos enviaron evidencias muy, muy bonitas, los niños realizaron la actividad, fue algo muy satisfactorio, ya que los padres de familia, algunos padres de familia manifestaron que estaban pues en cierta parte contentos los niños porque era una actividad diferente, no era de solo escribir o de solo leer. Entonces pues esto manifestaron los papitos en esta actividad. Aquí muestro un video de una dramatización de un niño que fue una de las más sobresalientes, ya que el papito nos comentó que el niño interpretó claramente el cuento y él solito realizó la dramatización. Y por último tenía que escribir la idea principal. Entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta si el niño en realidad interpretó bien el cuento, lo logró entender. Como el tercer taller propuse, si quieres aprender, comienza a leer. Entonces el taller constaba de que los niños tenían que leer, igual se les facilitaba un cuento, el cual se llamaba El elefante fotógrafo. Los niños lo leían, igual tenían que interpretar lo que estaban leyendo. Luego tenían que escribir el nombre del cuento, los personajes, el tiempo y el lugar donde se desarrollaba el cuento y realizar el dibujo. Todos los talleres se trataron de hacer así más lúdicos para que pues los estudiantes de esta manera pues tuvieran un agrado y una motivación hacia la lectura, pues no tanto de escribir y escribir, porque pues ahorita pues con todo esto pues hay muchas tareas que son escritas y ellos pues no les gusta mucho, ya que sentados escribiendo. Entonces pues estos talleres se trató de que fueran más lúdico prácticos. Como cuarto taller lo titulé Observando, voy interpretando, el cual consta de que los niños tenían que escoger un cuento, el que ellos quisieran, leerlo. Una vez leyeran, tenían que escribir el nombre del cuento y los personajes. Además, hacer el dibujo.
Entonces aquí en este taller presento la lectura de Santiago Laitón, que la mamita nos manifestó que pues con todas estas actividades el niño ahora le gusta leer cuentos y pues saber de qué tratan y su inicio, su nudo y su desenlace, pues hay varios estudiantes que ya lograron identificar estas partes del cuento. Entonces pues esto también es muy satisfactorio, pues porque ellos por iniciativa propia leen lo que encuentran y pues es muy bonito ver que los niños estén ya aplicando esto. Bueno, como el quinto taller, bueno, ese taller fue muy bonito porque, bueno, se titula Apoyando mi mente va creando. Entonces los estudiantes leían un cuento, también de preferencia a ellos. En estos dos talleres quisimos que los niños eligieran sus cuentos, lo que quisieran leer ellos. Entonces, una vez ellos leían el cuento, tenían que hacer un collage con los materiales que tuvieran en casa. Pues por toda esta situación de la pandemia, pues es más complejo. Pero con lo que tuvieran en casa, entonces ellos realizaban el dibujo. Nos sorprendimos mucho con la docente orientadora cuando nos enviaron las evidencias. Fue muy satisfactorio ver el trabajo de los estudiantes. Manejaron témpera, otros plastilina, otros papel. Entonces todo eso, pues aparte de que los emociona por el trabajo artístico que desarrollan, entonces manejan mucho la motricidad fina al desarrollar todas estas actividades. Entonces aquí estamos también implementando otra área que es el área de la artística. Entonces fue muy bonito. Aquí evidencio con 3 talleres: el de Allison, quien manejó papel, Gabriela Ramírez manejó plastilina, muy bonito, muy llamativo. El cuento que ella eligió fue el de Alicia en el País de las Maravillas, y el de Samuel Andrés Páez, quien manejó témpera, también muy creativo y se logra entender qué cuento fue el que eligió cada uno. Bueno, ya para cerrar, propuse el taller Mis Creaciones, donde los estudiantes pues creaban un cuento, algo que les sucedió de pronto días atrás, o alguna historia que los papitos le contaron, o bueno, algo que ellos tuvieran en su mente. Entonces, de acuerdo a este tema, ellos creaban un cuento. Lo escribían con ayuda de pronto de los papitos en el cuaderno, y con estos cuentos conformamos un libro de cuentos de los niños de grado primero 2 de la sede Alianza, eh, para dejarlo en el salón. Entonces, para que quedara del proyecto, quedara esto en el aula. Entonces, y cuando ellos quisieran leer, podían coger su libro, leerlo. Entonces, se realizó la transcripción de los cuentos. Entonces, primero tenemos, por ejemplo, La mariposa de colores, quien la escribió, Charit escribió, y nosotros realizamos, y yo realicé la transcripción del cuento. Y así con varios cuentos, por ejemplo el gato piloso. Todo esto sale de la imaginación de los niños. Entonces se acomodó de esta manera. Los niños enviaban la evidencia de la foto en el cuaderno y se transcribía en una hoja Word para poder conformar el libro de cuentos. Aquí vemos otro: ¿por qué el sol no se ha casado? Todo esto sale de la imaginación de los estudiantes. La princesa malgeniada, bueno, como otros. Entonces, pues es muy satisfactorio ver esto, porque queda algo en el aula, queda algo en los estudiantes, en los padres de familia. Esto puedo dar como conclusión de mi proyecto. Las actividades se realizaron a cabalidad. Todas las actividades de los estudiantes
las realizaron, se vio el esfuerzo de los papitos, de los niños. Además de eso, y lo más importante fue que los estudiantes se logró el objetivo, que era que los estudiantes leyeran e interpretaran lo que están leyendo. Entonces, pues este objetivo se logró. Eh, Tuvimos mucho, pues con la docente orientadora, se habló y se llegó a la conclusión de que es muy, de verdad, muy satisfactorio el trabajo que se realizó con los niños, pues por toda esta situación que se está viviendo, por lo de la pandemia. Entonces, pues nos espera mucho trabajo de los estudiantes y pues acompañamiento de los padres de familia, ya que pues todos en sus trabajos, los niños en la casa solos. Entonces pues no se mostraba, no se vio esta dificultad en los talleres. No me resta más que agradecer a todos los que hicieron parte de este proyecto, el cual me gustó mucho y espero llevarlo más allá de esta propuesta. Muchas gracias.